Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. Una vez más, gloria a Dios. ¿Listos? Amén. Usted también que ya está, ya sabe cómo entramos siempre con 2 aleluyas en español y 1 en hebreo. Gloria a Dios. Amén. ¿Listos? Amén. Que se oiga, hermanos. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. En hebreo. Aleluya. Kitov. Ki Elolam Chastov. Gloria a Dios. Dios es un Dios bueno. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios bien claro que nos dice, ¿verdad? Cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio en Hechos el capítulo 10. Y vemos ahí cómo Dios preparó todo para que Cornelio, que era un prosélito, era un gentil, pero se había convertido, pero no era salvo, ¿verdad? Y el ángel vino y le dijo que trajera a Pedro. Aleluya. Pedro obedeció y por primera vez Pedro entra bajo el techo o en la casa de un gentil. Pero es porque Dios ya le había dicho que Dios estaba abriendo puertas también a los gentiles. Amén. Gloria a Dios, a las naciones. Aleluya. Y Pedro, cuando estaba predicando ahí, enseñando, él dijo en Hechos 10:38, donde dice, porque dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, cuando dice su palabra, ¿verdad? Que, gloria a Dios, como Dios anduvo haciendo bienes, que Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, amén. Dice, lleno del Espíritu Santo anduvo haciendo bienes. ¿Qué anduvo haciendo? Bienes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Amén. Porque Dios estaba con él. Amén. Como el Espíritu Santo, dice Pedro. Aleluya. Bien ungido. Gloria a Dios que usted también y yo tenemos la misma unción del Amén. Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros hemos sido ungidos. Gloria a Dios. Aleluya. Y gloria a Dios que este es el tiempo de ganar las almas. Sí, amén. Y compartir la palabra. Antes de que tome su lugar, salúdele 2 o 3 personas y dígales, Dios te ama, yo también te amo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Como Dios, dice Hechos 10:38, como Dios estaba con Jesús, ¿verdad? Lo voy a leer, hermanos. Yo lo estaba citando, pero quiero leerlo porque ese mismo Espíritu es el Espíritu que está en nosotros. Aleluya. Hechos, abre su Biblia ahí, hermanos, rápidamente. En Hechos 10:38, como Dios estaba con Jesús, ¿verdad? Estaba el Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 38. Aleluya. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos nosotros también? Es el mismo Espíritu Santo. No hay 2 espíritus. Amén. Hay un solo Espíritu Santo. Amén. Y ese mismo Espíritu Santo es el Espíritu que nos ha ungido. Está en nosotros. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Aquí podemos ver bien claro que su palabra dice que las enfermedades son opresiones satánicas. Pero gloria a Dios que en el nombre de Jesús los enfermos sanan. Amén. Sabemos que por sus llagas Aleluya. hemos sido curados. Amén. Vamos, hermanos, a continuar alimentándonos de la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola de Pablo, ¿verdad? La epístola de San Pablo a Tito. Y nos habíamos quedado en el versículo 7. Entonces vamos a continuar, aleluya, alimentándonos de esta gloriosa palabra. Amén. Amén. Pablo dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Entonces Pablo dejó a Timoteo en Creta. Ahí estaba una obra, ahí estaba una iglesia. Para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de destrucción ni de rebelión. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo, ahora aquí la palabra obispo se está refiriendo al pastor,
a la persona que está encargado de las ovejas, del redil, de la obra, de la iglesia, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a estar viendo algunas referencias para ¿verdad? La palabra de Dios siempre tenemos que encontrar versículos que concuerdan, versículos que confirman lo que Dios está diciendo. En Levíticos encontramos donde Dios había dado a su pueblo unas instrucciones muy específicas concerniente los ministros o los sacerdotes. Capítulo 10, versículo 9 del libro de Levíticos. Levíticos, capítulo 10, el versículo 9, donde dice Dios a través de Moisés, donde dice, tú y tus hijos contigo no beberéis. Podemos ver aquí, ¿verdad? Que no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será este para vuestras generaciones. Entonces vemos aquí que Dios prohibía, ¿verdad? Que personas se ministraran o entraran a su presencia cuando habían estado tomando vino o sidra, cuando estaban embriagados. Vamos también a 1 Corintios 4:1. 1 Corintios. Si trajo su Biblia, ¿verdad, hermanos? Amén. 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 1. Gloria sea su nombre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Quiero que repites otra vez conmigo. La palabra de Dios, es Dios hablándome a mí. Dilo otra vez. La palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial nos haya dado de su gloriosa palabra. Y aquí el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios 4:1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengamos los hombres por servidores de Cristo. Cuando él está hablando de estos hombres, una vez más, está hablando concerniente a los obispos, los pastores, los que están encargados de la obra. Acuérdense que el versículo 7, voy a leerlo otra vez, donde dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. El administrador es el pastor. Amén. Yo le doy gracias a Dios por la pastora de esta iglesia. Dios le ha dado una unción para ser una administradora. Amén. Gloria a Dios. Los dos somos administradores, pero ella es la que está también sobre esto, y gloria a Dios y a ella le encanta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido ungida para eso. Amén. Gloria a Dios. Que usted es una madre espiritual que siempre está al tanto, orando, intercediendo por ustedes. Yo también, por supuesto. Los dos somos uno. Amén. Los dos somos uno. Y gloria a Dios que, ¿verdad? La obra sigue adelante. Amén. Amén. Una vez más aquí dice Pablo así, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gloria a Dios. Esos misterios se nos están revelando por el Espíritu Santo. Amén. Vamos también a 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2 y el versículo 10. 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, dice Pablo, todo, sí estamos, ¿verdad? Amén. 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Gloria a Dios. Soportando, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Gloria a Dios. Es lo que los siervos de Dios, los obispos, los pastores, ¿verdad? Por amor a Cristo Jesús primeramente, por amor a su palabra y por amor al redil de Dios, al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a regresar al capítulo 1 y vamos al versículo 8.
del libro de Tito, la epístola de San Pablo a Tito. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Cuando dice dueño de sí mismo, ¿verdad? Está hablando de que tiene dominio propio, está en control de él mismo, no está permitiendo que ningún espíritu lo controle. Él está tomando control por el Espíritu Santo y la palabra de Dios de sí mismo. Amén. Es uno de los dones del Espíritu Santo también, dominio propio. Amén. Vamos también, hermanos, a 1 de Timoteo 3:2. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Una vez más, obispado es un pastor, un líder de la obra, un líder del redil. Vamos también a 2 de Timoteo 3:3. 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 3. Sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto está hablando Pablo de lo contrario de una persona que no ama a Dios, no ama la obra, no tiene ninguna compasión. Está hablando él, ¿verdad? Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Estos son los hombres que no son dueños de sí mismos. Así como dice el versículo 8, donde dice, ¿verdad?, dueños de sí mismos. Pues aquí podemos ver que estas personas, tristemente, están siendo influenciadas por espíritus que los están dominando, los están controlando. Donde dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, gloria a Dios, por el Espíritu Santo uno conoce estas cosas, ¿verdad? Uno ora por estas personas, les quiere ayudar. Y gloria a Dios que Dios está cambiando personas así. Amén. Porque, como dice también otro versículo, los cuales algún tiempo también éramos nosotros. Pero gloria a Dios cuando viene la palabra, gloria a Dios cuando viene la luz, gloria a Dios cuando viene el Espíritu Santo. Amén. Y Dios tiene el poder para cambiar el más vil pecador, para ser una persona que ama a Dios, ama las almas, ama a su esposa. Gloria a Dios por el poder de Dios. Y todas estas personas, ¿verdad? Dios los ama. Amén. Cristo Jesús murió por cada uno de ellos. Nunca nosotros debemos estar sintiéndonos más que ellos, sino que reconociendo que el Señor nos sacó de eso. Amén. Y tener esa compasión, esa carga y orar por estas personas. Gloria a Dios que Dios está cambiando también estas personas. ¿Sí me está oyendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios y el poder transformador de Dios. Amén. El poder transformador de nuestro Padre Celestial y la gloriosa palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios transforma, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios cambia. Amén. Amén a la persona. Vamos al versículo 9. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Por supuesto, Pablo sigue diciendo las características del obispo. Las características del obispo. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada.
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, a los que contradicen. Entonces vemos aquí que Pablo está mencionando de la palabra que recibieron a través de los apóstoles, a través de él mismo, cuando él les enseña la palabra. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Este versículo siempre me bendice, porque cada persona debe de estar en obediencia, no solamente los obispos, no solamente los pastores, pero cada creyente también. Cada hijo de Dios debe estar también aprendiendo, preparándose en la palabra para poder compartir con otros esa gloriosa palabra. Para poder ser, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo Jesús sea multiplicándose. Uno aprende, uno recibe, lo que está recibiendo debe de compartirlo también. Una cosa sucede cuando usted comparte lo que está recibiendo. La capacidad para poder recibir más aumenta. Aumenta. Amén. ¿Ya encontraron a 2 de Timoteo 2:15? Amén. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, hay otra versión que dice, cuando dice procura con diligencia presentarte, esta otra versión dice estudia la palabra. Estudia la palabra. Estudia la palabra para ser aprobado por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es importante, es de suma importancia que cuando uno está enseñando la palabra, está estudiando la palabra, que sea siempre continuamente sintiendo el Espíritu Santo, porque acuérdense que el autor de la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. Él conoce su palabra y Él inspira, Él unge, Él la ilumina también, trae revelación a la persona. Entonces cuando uno entra a la palabra dándole gracias a Dios: Señor, tú me estás hablando por tu palabra, yo no quiero ser un oidor olvidadizo, yo quiero ser un hacedor de la palabra. Y dijo el hermano Kenneth Hagin, ¿verdad?, una ocasión, que la Biblia dice que usa bien la palabra de verdad. Y si dice que usa bien la palabra de verdad, es de que algunos están usando mal la palabra de verdad. Entonces, si la están usando mal, ya no es verdad. Porque la han torcido. ¿Verdad? Le han añadido tradiciones humanas, tradiciones de hombres, que verdaderamente no es la palabra de Dios. Entonces, del momento que esa palabra ahora recibe, ¿verdad?, una tradición humana, esa palabra ya perdió su poder, porque el poder está en la palabra no adulterada. La palabra de Dios, así como Él la dio, así como el Espíritu Santo la ungió, así es como el Espíritu Santo quiere que usted también. Y gloria a Dios, porque las personas que quieren, ¿verdad?, ahí está diciéndole: Señor, gracias Padre, te doy por tu Santo Espíritu que mora en mí. Él está en mí, Él es el autor de la palabra. Gracias por iluminarme, gracias por revelarme tu palabra. Gloria a Dios. Él está listo para revelar su palabra. Es lo que Él desea. Él anhela eso, hermanos. Entonces Pablo dice que debemos de prepararnos, ser diligentes, presentarnos ante Dios como un obrero preparado. Amén. Que no tiene de qué avergonzarse. Gloria a Dios que usted sabe y está aprendiendo cómo usar la gloriosa palabra de Dios. Aleluya. Usar esa palabra para edificar. Gloria. Usar esa palabra para exhortar. Usar esa palabra para corregir. Tristemente, algunos usan la palabra para atacarse el uno al otro. Dios no nos dio la palabra para atacarnos los unos a los otros. No, es para alimentarnos, para exhortarnos, para edificarnos. ¿Tú ya estás aquí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante es eso. Vamos ahora también a 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo 1, el versículo 19. Gloria a Dios. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, aquí estamos viendo el error y el peligro que sucede cuando personas no ponen por obra la palabra de Dios, cuando personas no la aplican.
Entonces vemos aquí que se distraen. Dice el versículo una vez más, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe algunos. Entonces está hablando que tristemente sí, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, como tristemente también hoy personas principian bien en los caminos del Señor, ¿verdad? Y luego tristemente por alguna razón u otra se alejan de la fe. Pero gloria a Dios que usted no. Y gloria a Dios que usted está ayudando a aquellos que el enemigo está queriendo, ¿verdad?, a sacar. Pero usted está ahí para orar por ellos, para socorrerlos, para darle la mano, para decirles, no, hermano, anímate, ánimo, adelante. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas cosas mejor por enfrente que atrás. No hay nada bueno atrás, hermanos. No hay nada bueno atrás. Lo mejor está por delante. Amén. Más gloria. Aleluya. Más fe. Amén. Más gracia. Aleluya. Aleluya. Más poder. Amén. Y es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos también a 2 de Timoteo 1 y el versículo 13. 2 de Timoteo 1 y el versículo 13. Gloria a Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a estar, notamos algo en las epístolas del apóstol Pablo. Por el Espíritu Santo, usted puede ver, voy a leerlo otra vez, 2 de Timoteo 2, el versículo 13. Perdón, 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1 y el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor. Digan conmigo, en la fe y amor. La fe y amor. Dígalo otra vez. La fe y amor. Hay muchos lugares, yo he notado eso al leer la palabra, estudiar la palabra, que el apóstol Pablo, casi todas las veces que se usa la fe, siempre añade amor. Siempre. ¿Por qué será eso? Porque sin fe, sin amor, la fe no puede obrar. Es lo que dice Gálatas, el capítulo 6, versículo 15, vamos al capítulo 5. Vamos ahí rápidamente a este versículo, Gálatas 6, 5. Dice no es 6, 5, es 5, 6. Gloria a Dios. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Podemos ver ahí que sí, el amor divino de Dios. Qué importante es eso, hermanos. De siempre mantener, estar viviendo constantemente, todo el tiempo, para que nuestra fe pueda estar funcionando en el nivel que debe de estar funcionando. Tenemos que siempre estar examinando nuestro andar en amor con todos. Amén. Con toda familia, con toda persona. Sí, ¿por qué? Porque el enemigo ya sabe, hermanos, que del momento que un creyente empieza a tener ahí contienda, empieza a tener ahí resentimiento con otro hermano, inmediatamente la fe de ese creyente ya está paralizada. Y el diablo bien lo sabe. El diablo es lo que está queriendo hacer. Para que el creyente ahí esté orando y pidiendo, pero no puede recibir, porque su fe está paralizada, está anulada, por razón de que no están dando en el amor agape. Siempre mantenga eso. Siempre manténgase como dice Pablo, andando en amor. Ser imitadores de Dios, como hijos amados. Amén. Y andar en amor. Amén. Por eso dice fe y amor. Amén. Vamos también a 1 de Corintios 1:10. No Corintios, pero 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Aleluya. 1 de Timoteo
1:10. Dice, para los fornicadores, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Ahora, él está hablando, ¿verdad? Por supuesto, una vez más, de personas que se oponen, ¿verdad? El versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Gloria a Dios que la palabra de Dios es buena. La ley, que son las instrucciones, son las ¿cómo podemos ponerle? Las enseñanzas, la palabra de Dios, que son ley, son mandamientos que el Señor nos da para nuestro propio beneficio. Es para nuestro propio bien, hermanos. Es para que seamos protegidos, su misma palabra, ¿verdad? Esa ley es buena. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, para pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Gloria a Dios. Una vez más, como había mencionado antes, todas estas personas también Dios transforma. Todas esas personas también Dios cambia. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Amén. Y acuérdense que para todos estos, Cristo Jesús vino. Amén. Cristo Jesús vino. Aleluya. Para dar su vida, derramar su preciosa sangre. Amén. Para todas estas personas. Qué grande es el amor de Dios. Amén. Qué compasivo, hermanos. Pero qué paciente es el Señor también. Uh-huh. Qué paciente es el Señor también. Gloria Amén. A Dios. Qué amor tan grande de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, vamos a regresar al capítulo 1. Vamos ahora al versículo 10. Amén. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Cuando Pablo habla de la circuncisión, por supuesto, él está hablando de los judíos legalistas. Estos judíos legalistas que estaban queriendo forzar a los cristianos gentiles que habían sido salvos, habían sido llenos del Espíritu Santo. Dios les había dado también los dones del Espíritu. Todos los 9 dones estaban funcionando en las iglesias. Pero estos judíos legalistas querían forzar a los gentiles que tenían que circuncidarse. Tenían que cumplir todos los mandamientos, toda la ley. Y todo eso es obra de la carne. Y la obra de la carne no salva a ninguna persona, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? El justo, cuando tiene la fe en la palabra, cree lo que Dios ha dicho en su palabra, cree en la obra redentora de Cristo, su fe lo justifica. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No es por las obras de la ley, aunque Dios quiere que cumplamos sus mandamientos, pero cumpliendo los mandamientos no nos justifica. ¿No está entendiendo? Amén. Lo que nos justifica es nuestra fe en su palabra. Aleluya. Fe en la obra redentora de Cristo. Qué importante es eso, hermanos, Amén. De entender, ¿verdad? Aquí en el versículo 10. Vamos a Santiago 1:26. Santiago, capítulo 1 y el versículo 26. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo. La persona que no puede dejar de calumniar, de hablar, de criticar, de juzgar, de andar de ir también de chismoso, chismosa, dice la palabra que esa persona tiene su corazón engañado, ¿verdad? Está engañando su propio corazón. No necesita que el diablo lo engañe porque se está engañando a sí mismo. Son espíritus, ¿verdad? Pero gloria a Dios que hay libertad para eso también. Dije, hay libertad para eso también. Aleluya, gloria a Dios. Gloria. Vamos a 2 de Corintios 11, 13. Segundo de Corintios. ¿Sí me están siguiendo, verdad, mis hermanos? Segundo de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, por eso vemos ahora, quiero leer lo que sigue después, porque Pablo trae una claridad tan importante. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él mismo también. Satanás tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que su nombre es Lucero, luz de la mañana. Y todas las religiones falsas que son falsas, si no es cristianismo, si no es, ¿verdad?, el evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad?, entonces es el enemigo trayendo una creencia falsa, alejando a la persona de la verdad. Y la manera como lo ha hecho, siempre lo ha sido haciendo desde el principio, se manifiesta como un ángel de luz. Y la gente cuando ve un ángel de luz piensa que es Dios mismo, o es aún, ¿verdad?, como a Mohammed. A Mohammed, Satanás se disfrazó y le dijo a Mohammed que él era Gabriel. Y no era Gabriel, sabemos que era Lucifer, era Satanás, ¿verdad? Y podemos ver que esa creencia solamente viene para hurtar, matar. Es algo horrible, es algo que usted puede ver que es tan, ¿verdad?, totalmente contrario a la palabra de Dios. Una cosa bien clara que uno puede ver, ¿verdad?, de noche y de día, y ¿verdad?, de negro y blanco, es lo que Cristo Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10 y el versículo 10. Cuando él dice, porque el ladrón, Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Usted puede ver ahí la diferencia, hermanos. Aleluya. Usted puede ver la diferencia de que esta religión, esta creencia, están matando, hurtando, violando, ¿verdad?, a mujeres, y todo lo están haciendo en el nombre de su Dios. Pues sabemos que Cristo mismo dijo que ese no es Dios. El Dios nuestro es un Dios bueno. Él es un Dios maravilloso. Y él mismo dijo, mas yo he venido para que tengan vida. Ellos están trayendo muerte. El cristianismo y Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y usted y yo estamos trayendo vida. Gloria, estamos trayendo, porque tenemos la vida de Dios. Amén. El apóstol Juan dice en su epístola, en el capítulo 5, versículo 12, la primera epístola de San Juan, versículo 5, vamos ahí y luego vamos a regresar a esto, pero quiero darle ese versículo porque usted y yo tenemos que darnos cuenta que usted y yo tenemos esa vida. Y Dios quiere que no nos quedamos con esa vida. Esta es la primera de Juan 5, 12. Memorícelo, ponga en su corazón. El que tiene al Hijo. ¿Cuántos tienen al Hijo? Amén. Dije, ¿cuántos tienen al Hijo? Amén. Gloria a Dios. Si tú todavía no tienes al Hijo, pues gloria a Dios. Vamos a estar haciendo una oración antes de terminar para que tú también tengas al Hijo, porque Él te ama. Gloria a Dios. Dice, aquel que tiene el Hijo tiene la ¿qué? Vida. Tiene la vida. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, yo sé que cuando personas escuchan este versículo o oyen tal cosa, cuando uno dice, Él me dio vida a mí cuando estaba muerto, tristemente
mucha gente no entiende de qué se está hablando. Porque la persona que cuando usted le dice Dios quiere darte vida, Dios quiere darte vida eterna, esa persona luego lo empieza a pensar, ¿por qué es lo que creo? Yo tengo vida. Aunque estoy viviendo la vida loca, pero tengo vida, ¿verdad? Sí, entonces personas no entienden tan claro que cuando la palabra de Dios menciona, ahora escuche bien lo que le voy a decir, no se le olvide. Hay dos palabras claves en la palabra de Dios que si usted no entiende, la palabra de Dios no va a tener sentido. Son dos palabras claves, vida y muerte. Vida y muerte. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de nuestro existir. Los árboles tienen vida, las flores, el zacate. Cuando usted corta la rama, se seca y se muere. Nosotros sabemos la vida y las personas cuando ya pasa de su cuerpo, su espíritu, ese cuerpo está muerto. Entonces esa es la vida natural, la vida física, la vida, ¿verdad?, que Dios nos dio. Pero cuando la palabra de Dios habla de vida, está hablando de la vida absoluta. Está hablando de la vida de Dios, la clase de vida que Dios tiene. Zoe, vida eterna. Vida eterna que el hombre tenía antes de pecar. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17, de todos los árboles de fruta que yo he puesto, puedes comer, mas de este árbol que está en el centro del huerto, no comerás, porque el día de que él comieres, muriendo morirás. En hebreo dice así, muriendo morirás. Adán vivió 930 años después de que él pecó. ¿Cuántos? 930. Amén. 930. Entonces, ¿por qué Dios dijo que dijo el día que de él comieres morirás? ¿Por qué siguió viviendo? Porque esa es la clave, esa es la palabra que quiero que usted entienda. Cuando Dios dijo morirás, no estaba hablando de los cuerpos físicos. La razón por qué el cuerpo de Adán murió y la razón por qué nuestro cuerpo ahora muere es porque el pecado separó el espíritu de Adán y de Eva del espíritu de Dios. Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor. Y Adán tenía las mismas características de Dios. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y él tenía Zoe, tenía la vida en absoluta. Y cuando Dios le dijo, morirás, estaba hablando de que él iba a ser separado de Dios. Dios es vida, Dios es Zoe. Entonces, todo ser humano, después de Adán, ¿verdad? Cuando Adán pecó, su espíritu recibió la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza de Satanás, la naturaleza del diablo. Yo sé que algunos no lo pueden aceptar, pero es cierto, es la verdad. ¿Verdad? Pero gloria a Dios que cuando usted nace del Espíritu, usted vuelve a nacer. Su Espíritu resucita de los muertos espirituales con la vida de Dios, con la resurrección de Dios. Dios ya nos vio resucitados juntamente con Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Entonces cuando cuando el apóstol Juan dice aquel que tiene el Hijo tiene la vida, no está hablando de la vida normal, la vida natural. Está hablando de Zoe, la vida eterna de Dios. Gloria a Dios. Usted cuando aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, espiritualmente usted estaba muerto. Pero ahora usted ha resucitado juntamente con Cristo. Y no solamente nos resucitó, como dice Efesios, sino que también nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestes. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y en esa posesión es donde estamos, especialmente en lugar de estar, cuando usted toma su lugar en oración e intercesión, es cuando usted está sentado sobre todo principado y potestad. Amén. Entonces por eso Pablo nos exhorta de que continuamente debemos estar orando y intercediendo. Una casa de oración, Cristo Jesús dijo, mi casa será casa de oración. Amén. Nuestro templo es templo del Espíritu Santo. Que sea también nuestra casa, nuestro cuerpo, una casa de oración. Se acaban los amenes. No, gloria a Dios, debe decir amén. Usted debe estar de acuerdo con eso, gloria a Dios. Amén. Aleluya.
Vamos a regresar, estamos en el versículo 10. Vamos a 2 de Corintios 11, 13. Segunda de Corintios. ¿Ya lo hallaron? Amén. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Amén. Ya, perdón. Vamos a Tito 1:6. Ahí estamos en Tito, versículo 6. Pablo dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebelión. Vamos también a 1 de Timoteo 1:6. 1 de Timoteo 1:6. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 1:6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. Hechos el capítulo 11, verso 2. Vamos a Hechos 11:2. Hechos 11:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Se acuerda que en el versículo 10 el versículo 10 había dicho, ¿verdad? Donde dice, voy a leer una vez más el versículo 10 de Tito, capítulo 1. Dice, porque hay aún muchos contamaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ya había explicado que los de la circuncisión, los judíos legalistas, los fariseos legalistas, que estaban queriendo forzar. Y tristemente algunos sí se circuncidaron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pensaron que estos judíos, estos fariseos, pensaron que habían sido enviados por los apóstoles en Jerusalén. Pero no, ellos tomaron por sí. Pero todo eso se arregló. Tuvieron una reunión muy importante. Se juntaron, ¿verdad? Pablo con los apóstoles para discutir si era necesario que los gentiles tendrían que cumplir toda la ley también, todas las fiestas y ser circuncidados. Y llegaron de acuerdo de que no era necesario que los gentiles tenían que circuncidarse. Amén. Que solamente mantuvieran su fe en Cristo Jesús, que se obtenieran de comer sangre y de fornicación. Amén. Amén. Vamos al versículo 11 de Tito, capítulo 1. El versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces podemos ver de que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, concerniente a estas personas que ya habían penetrado en las iglesias, ahí en Creta, ya habían estado ahí atrayendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y por eso Pablo le está instruyendo a Tito, ¿verdad?, de que tiene que corregir a estas personas, tiene que aclarar y corregir esta situación, ¿verdad?, las cuales dice es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonestas lo que no conviene. Ahí, vamos al 1 de Timoteo 5:4. 1 de Timoteo 5, Amén. versículo 4. Pero si alguno
Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estas primero a ser piadosos. Ahí están ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. 1 Timoteo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 3, 6. 2 de Timoteo 3, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Podemos ver una vez más, ¿verdad?, que estas personas ya, Pablo está aclarando las cosas que estaban sucediendo. Ahora, si estas cosas estaban sucediendo en ese tiempo, ¿usted no cree que también esté el enemigo queriendo hacer lo mismo? Amén. Sí. Por eso es importantísimo de siempre estar en guardia, siempre estar en oración e intercesión en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, viniendo contra todos estos espíritus, Amén. viniendo contra todos estos demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se ponen de acuerdo? Amén. Que el diablo quiere, pero no podrá. Amén. Está vencido. Él está bajo nuestros pies en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. En ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Vamos también a 1 de Timoteo 6:5. 1 de Timoteo 6:5. Dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como frente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de estas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Apártese usted también. Amén. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, Amén. que se debe de apartar de estas personas. Vamos al capítulo 1 de Timoteo 5:13. 1 de Timoteo 5, el versículo 13. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Y en el nombre de Jesús venimos contra esos espíritus también. Amén. Aleluya. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gloria a Dios. No permitimos que esos espíritus operen en esta obra, ni en ninguna obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Están derrotados. Amén. Pónganse de acuerdo, mis hermanos. Amén, amén. Están vencidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a regresar al capítulo 1. Vamos al versículo 12. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Estará hablando estos cretenses concerniente a los creyentes de esa obra? Amén. Amén. Pues tristemente sí. Está escrito, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Le dio una tarea bastante grande, pero con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, gloria a Dios, Amén. todo se arregla. Aleluya. Los que quieren ser arreglados se arreglarán. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos. No está hablando de la gente de afuera, hermanos. No está hablando de los pecadores.
Está hablando de los creyentes, los cristianos. Lo que sucede aquí, hermanos, es como siempre. Son personas bebés espirituales que necesitan crecer, que deben de estar creciendo. La razón por qué no crecen es porque siempre están esperando que alguien les esté dando de comer. A alguien les esté dando, y si no les da, no comen. Cuando ya deben tener el tiempo de, en sus propias casas, en su propio lugar, estar alimentándose la palabra. Porque acuérdense que es la palabra de Dios que cambia. Amén. Es la palabra de Dios. No es suficiente, hermanos, que con muchos cristianos solamente una vez o 2 veces por semana vienen a la iglesia, ¿verdad? Oyen la palabra y aun cuando están aquí no están ni poniendo atención. Eso no estoy hablando de usted, estoy hablando de ¿verdad? Y luego, porque usted sí viene a oír. Amén. Y luego no solamente viene a oír, pero también en su casa usted se está alimentando. Usted está leyendo la palabra, usted está, ¿verdad? Y acuérdese que es la palabra de Dios, cuando uno lo está poniendo por obra, es la palabra de Dios que está haciendo la transformación. Amén. Está haciendo ese cambio. Estas personas que estamos hablando son personas que nomás oyen pero no hacen. No están alimentándose en la casa. Pero gloria a Dios que usted sí. Amén. Diga conmigo, yo lo estoy haciendo. Amén, gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Qué importante es eso para su desarrollo y para ayudar a otros también, hermanos. Para ayudar a otros también. Amén. Amén. Vamos a Hechos 2:11. Hechos, capítulo 2, versículo 11. Ahora, quiero leer este versículo por razón de que en el día de Pentecostés, estamos hablando del capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a notar que en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 ahí reunidos en el aposento alto, y de repente vino el Espíritu como un sonido bien fuerte, un viento fuerte, y todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, Aleluya. y todos empezaron a oír ese ruido, empezaron a oír, estos hombres están borrachos, están en verdad. Pero Pedro se levantó con un denuedo. No era el mismo Pedro que había negado a Jesús. Ahora era una persona llena del Espíritu Santo y poder y denuedo. Así como usted, gloria a Dios. Aleluya. Pero empieza a mencionar de las partes que habían venido a celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Y por eso estoy usando esta referencia, porque en el versículo 11 dice cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces vemos aquí que de ahí de Creta habían venido personas también el día de Pentecostés, habían oído la palabra, habían oído, ¿verdad?, a Pedro predicar de Cristo Jesús, y cuando regresaron, ¿verdad?, a sus lugares, a Creta, pues vemos de que cuando el Evangelio entró ahí, ya tenían conocimiento del poder del Espíritu Santo, ya sabían, ¿verdad?, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, muerto, crucificado, muerto y resucitado, y sentado a la diestra del Padre Celestial. Aleluya. Amén, donde Él está ahí y nosotros juntamente con Él. Quiero seguir enfatizando eso, hermano. Siempre tenga eso en su conciencia, que usted está sentado juntamente con Cristo. Aleluya. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra. Amén. Somos hijos del gran Rey, hermanos. Cristo Jesús nos ha hecho para su Padre reyes y sacerdotes. Amén. No lo vamos a hacer, ya somos. Amén. Dije, no lo vamos a hacer, hermanos, ya somos. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siento dar este versículo para que usted pueda ver, ¿verdad?, que los reyes tienen coronas. Los reyes tienen coronas. Vamos rápidamente a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, las palabras de Cristo a nosotros. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu ¿qué? Corona. ¿Quiénes son los que tienen coronas? Reyes. Los reyes. Los reyes.
Por eso Cristo Jesús dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habíamos visto Hechos 2:11. Vamos ahora también a Hechos 27:7. Hechos 27:7, y con eso vamos a concluir hoy y vamos a continuar la próxima vez. Capítulo 27, versículo 7. Aquí vemos también que Pablo en su viaje, ¿verdad? Cuando estaba siendo llevado prisionero a Roma, vemos ahí que él pasó también por ahí por Creta. Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Entonces aquí vemos que Pablo menciona, ¿verdad? Él había dejado a Tito ahí en Creta, como ya mencionamos, ¿verdad? Aquí él mismo lo dijo, ¿verdad? Para poner obispos en estas iglesias que estaban establecidas ahí. Amén. En Creta. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar. Terminamos el versículo 12 y vamos a continuar la próxima vez en el versículo 13 en adelante. Amén, gloria a Dios. Quiero hacer una oración para ti también y los que están aquí. Si tú no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, abre tu corazón. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para dar mi vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y tú vives aquí cerca de Compton, pues te invitamos a que tú vengas a ser parte de esta familia, de este redil, de Centro Palabra de Fe, aquí en la ciudad de Compton. Nomás queremos dejarte saber que Centro Palabra de Fe, la congregación, estamos orando por cada uno de ustedes. Los amamos y hasta la próxima vez. Se despide de ustedes desde aquí, desde Compton, California, con bendecido.